el ejército de Dios. ¿Qué será o cuál será el ejército de Dios según la palabra de Dios? En un instante vamos a ver de qué se trata. Un ejército que pueda decirse que es el ejército de Dios es algo difícil para poder llegar a la conclusión de cuál. Porque podríamos decir, bueno, el ejército de mi país, porque yo sé que Dios está con nosotros. Bueno, me alegro por eso, pero no es por ese lado. Podríamos pensar que quizás el ejército de Israel, dado que es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ese es el ejército de Dios. No es precisamente lo que Dios nos enseña en su palabra. Quizás otros podrían decir, bueno, alguna especie de ejército musulmán, porque es una religión que entiende que Dios es la que los impulsa. Bueno, no tampoco va por ese lado. O quizás podríamos decir los ejércitos de la religión católica en el tiempo de las cruzadas, y era el ejército que iba con la cruz y era el ejército de Dios. No, tampoco va por allí lo que Dios habla. Te invito a que podamos leer juntos 1 Crónicas 12:22. Dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David. Esta es la clave. Todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios nos pone un propósito, Él también nos añade los que nos ayudarán en ese propósito. Esto necesitamos entenderlo. Dios pone un propósito sobre nuestras vidas, pero no nos manda solos a que, bueno, a ver cómo te la arreglás, a ver cómo te la rebuscás, sino que Él nos manda ayuda para que podamos lograr ese propósito. En el caso de David, a David le había llegado el tiempo. Por mucho tiempo, desde joven que fue ungido como rey, simplemente estuvo transitando un tiempo, un proceso, pero había llegado el momento, había llegado el tiempo de ejercer el reinado. Pero no era tan fácil, no era simplemente venir y decir soy el rey. Necesitaba ayuda para poder alcanzar aquello para lo cual Dios lo había ungido, lo había llamado. Y entonces la palabra de Dios dice que todos los días venía ayuda a David precisamente para que él pudiera llegar a ser el rey. Quiero decirte que a ti también quizás a ti también llegó el tiempo de mostrar la gloria de Dios sobre tu vida, el propósito para tu vida. Dios ha puesto un propósito sobre ti. Y quiero que entiendas que Dios puso un propósito sobre tu vida. No estás porque sí, hay un propósito sobre ti. Y Él moverá sus ejércitos en tu favor para que ese propósito se cumpla. Necesitas estar en el propósito de Dios para ver la ayuda que vendrá de parte de Él, de los lugares menos esperados. La ayuda de Dios no viene del lugar donde uno espera, donde uno imagina. La ayuda de Dios viene de una manera diferente, de una manera inesperada. Dios ha preparado un ejército para ayudarte a lograr el propósito para tu vida. Él ya tiene preparado un ejército y en el momento que tú comiences a caminar en el propósito de Dios, entonces este ejército comenzará a venir para ayudarte. Los desafíos de Dios no son para asustarnos, no son para que digamos, ¿cómo voy a hacer semejante cosa? Sino son desafíos que nos provocan y nos llevan
a alcanzar lo que nosotros esperábamos. Isaías 55:5 dice así: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Quiero enfatizar sobre este versículo porque es el eje de lo que significa el ejército de Dios. Dice: gente que no conociste vas a estar llamando, y gente que no te conoce serán las que correrán a ti. ¿Por qué correrán a ti? Por causa de Jehová, por causa de Dios, por causa de Dios que está sobre tu vida, que ha puesto un propósito y que en este momento es el tiempo justo y Dios te está honrando. Dios te está honrando y esa gente viene para ayudarte en el propósito de Dios. Dios ya ha preparado a esas personas. Dios ya ha preparado a aquellos que van a correr para ayudarte, que vendrán a ayudarte como vinieron a David a ayudarlo a ser rey, vendrán a ayudarte a ti para que alcances el propósito. Pero necesitas estar en el propósito de Dios para tu vida. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, aleluya. Qué buen y muy conocido versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por supuesto que es así. Todas las cosas, las buenas, las malas, las más o menos, todas en definitiva terminan en ayuda, en bien, para quienes aman a Dios. Pero déjame decirte algo. El versículo no termina allí. Dice entonces: esto es, lo que acabamos de decir, es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hay un propósito de Dios y te está llamando a ese propósito. Entonces todo lo que suceda en tu vida, Dios lo pondrá a favor tuyo. Dios hará que todo comience a ser en tu favor, siempre y cuando respondas al llamado de Dios, al propósito de Dios. Tú has sido llamado, tú has sido llamada. Tienes un propósito sobre tu vida. Fuiste llamada por Dios para un propósito. Y hay un ejército, el ejército de Dios, el verdadero ejército de Dios, que vendrá a ayudarte. Que vendrá a ayudarte. ¿Para qué? Para que lo logres, para que alcances ese propósito. Ese es el verdadero ejército de Dios. Personas que ni siquiera hoy conoces y personas que ni siquiera hoy te conocen, pero correrán a ti, vendrán a ayudarte. Algunos ni siquiera lo sabrán, pero lo harán porque Dios los está enviando, porque Dios los ha preparado. Los ha preparado para venir a ayudarte a alcanzar el propósito que Dios puso en tu vida. Amados, un ejército de Dios somos todos aquellos que tenemos un propósito y que la palabra de Dios dice que nos ayudamos unos a otros porque somos el cuerpo de Cristo. Y cuando el propósito sobre alguien comienza a desatarse, como fue en el caso de David, todo el resto del cuerpo funciona en favor de ese propósito. Cuando tú quieres ir hacia un lugar porque Dios te está llamando hacia ese lugar, las piernas del cuerpo comienzan a moverse hacia ese lugar. Tus ojos se enfocan hacia el lugar donde tienes que ir. Es decir, todo el cuerpo ahora está en función de que puedas llegar hasta ese lugar. Por eso es tan importante entender que el ejército de Dios no es un ejército con armas físicas, ni es de una religión o de otra religión. Es el cuerpo de Cristo que está preparado, dispuesto
a hacer que los propósitos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros se cumplan, los alcancemos, lo logremos y la gloria sea para Él. Quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que nos revele el propósito que puso sobre nuestras vidas y declarar que obedeceremos a ese propósito, dándole gracias a Dios por el ejército que enviará en nuestro favor. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque has puesto propósito en nuestras vidas, porque nos llamaste, Señor, a algo grande, a algo poderoso. Te pido que nos reveles, Señor. Revela el propósito que tienes sobre nuestras vidas, porque quizás hay momentos en que estamos pasando por situaciones difíciles y no entendemos el para qué, pero si entendemos el propósito, sabremos que aún eso será a nuestro favor, porque será parte del ejército. Quizás pasamos por necesidad, pero está el propósito allí. Quizás tenemos un tropezón, pero está el propósito allí. Quizás hay un desierto, pero está el propósito allí para que alcancemos el carácter que necesitamos para tomar la tierra prometida. Señor, no lo sabemos, pero revélanos, Señor, tu propósito. Queremos estar en Él, queremos caminar en Él y queremos ser obedientes, Señor, a ese propósito. Y Señor, te doy gracias. Ya te damos gracias porque sabemos que cuando estemos en ese propósito, caminando hacia Él, todo un ejército vendrá a nuestro favor. Y todas las cosas, aún las malas, serán a nuestro favor para alcanzar ese propósito y que seamos honrados delante de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por tanto amor, por tanto misericordia y por ser parte, Señor, de ese cuerpo de Cristo maravilloso, perfecto, que se une unos con otros en las coyunturas para que todos podamos crecer y alcanzar el propósito al que fuimos llamados. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, tienes un propósito. Muchos de ustedes ya lo saben, ya lo tienen. Hay que aferrarse, caminar en él y vas a empezar a ver que un ejército se mueve a tu alrededor. Aún el cielo se mueve a tu alrededor para que puedas alcanzarlo. Y dirás, ¿cómo es posible que no había y ahora para mí hay? Estaba la puerta cerrada, para mí se abrió. No tenía nadie y ahora estoy rodeado de personas. Es que el Señor mueve sus verdaderos ejércitos para que alcances tu bendición, tu propósito. Dios quiere. Solamente espera que tú también quieras el propósito que puso para tu vida. Que Dios te bendiga y Dios te dé claridad en esta palabra. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que puedas recibir cada vez que subimos un video. Estamos subiendo videos todos los días porque la idea de estos videos es bendecirte, es bendecir a muchos, es bendecir a los más que podamos y para eso te pedimos también que nos des un like. Para que esta palabra llegue a aquellos que necesitan, que están quizás en situación difícil y una palabra de Dios cambia toda realidad. Por eso, si te agrada, danos un like y que muchos puedan llegar a conocer lo que Dios está hablando para sus corazones. Y por supuesto queremos orar también por ti, así que déjanos allí en los comentarios tu pedido de oración y estaremos orando. Y comparte este video en todas tus redes para que muchos que quizás ni siquiera son cristianos todavía puedan conocer que hay un Dios grande y poderoso y que les ama y que les está llamando a una vida más que abundante. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.